Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Zona Fantasma. Ya saben, este lugar donde hablamos sobre cine, sobre series, sobre streaming, sobre música, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento. Y ese es el capítulo número 3 de estas radiografías que estamos haciendo de los personajes principales de la serie de HBO Succession. En el capítulo 1 hablamos sobre el patriarca de la familia, hablamos sobre Logan Roy. En el episodio número 2 charlamos un poquito sobre la personalidad del príncipe malvado rebelde Kendall Roy. Y en este capítulo 3 estoy muy contento porque vamos a hablar, creo yo, de uno de los personajes más interesantes y creo que también de los que más se desmarcan de toda la serie. Vamos a hablar de Siobhan Roy, vamos a hablar de Sheep Roy, interpretada por la actriz australiana Sarah Snook, que también me da mucha alegría porque al parecer la formación actoral de Sarah Snook de alguna forma la fue preparando para interpretar a Sheep en Succession. Y lo digo porque si ustedes no sabían, Sarah Snook es una actriz shakespeariana. Ella participó en en la compañía de drama, si no me equivoco, de Sydney. Y participó también en la puesta en escena de muchas obras de Shakespeare, entre ellas Hamlet y el Rey Lear, que creo yo son influencias bastante explícitas para los escritores de Succession para crear como este universo. Entonces, cuando estuve investigando para este podcast un poquito sobre el background de Sarah Snook, me di cuenta de eso y la verdad es que se me hizo muy increíble, ¿no? Esta especie de destino actoral que se le presentó a Sarah Snook. Y vamos a hablar de Sheep Roy, y como les decía, creo que es uno de los personajes, pues como que se salen más del cuadrito de todos los personajes de Succession. Y por esta razón vamos a entrar de lleno a esta sección que, si ustedes han visto los capítulos anteriores, sabrán que es una sección que voy a estar haciendo en todas las radiografías de los personajes, que titulé La fuente de su poder y maldad, donde hablamos un poquito pues de estas características que hacen a los personajes como únicos y que les dan pues sí, ¿no? Como dice el título, la fuente del poder, porque hay que ser poderoso para estar en Succession. Y las de Sheep Roy me parecieron bastante interesantes. De hecho, las vamos a dividir en 4 partes. La primera de ellas, y que creo que es algo, como les decía, que deslinda a Sheep de los demás personajes, es la independencia. A diferencia de todos los hermanos Roy, Sheep pues hizo una carrera fuera del ámbito de la empresa familiar. Ella no fue, por decirlo de alguna forma, educada para estar al mando o tener un puesto directivo dentro de la empresa de los Roy. Ella se desarrolló por su cuenta, para ser más específicos, como asesora política, que por cierto se deja ver en la serie que es una asesora política también bastante buena y que su expertise y su prestigio dentro de ese campo pues no tenía tanto que ver con su nombre, sino como, pues sí, por la carrera que ella desarrolló. A diferencia de Kendall y Rom, que yendo un poquito al mito de la fundación de Roma, de la ciudad eterna, de Rómulo y Remo, a diferencia de Kendall y Rom, Sheep pues no estuvo constantemente mamando de la teta de la loba, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, por ponernos mitológicos en ese sentido, ¿no? Esto realmente pues sí le dio como esta pues habilidad, ¿no? Es claro que Sheep dentro de este contexto es como la persona más capacitada a nivel intelectual, a nivel académico, para llevar las funciones que implica, ¿no? Tener a tu cargo un imperio de medios, ¿no? A diferencia de Kendall y Rom. Esto también es un arma de dos filos, porque pues la verdad es que también cuando Sheep entra ya por invitación de su padre, entra como al círculo interno de la compañía,
pues sí es juzgada totalmente diferente a los hombres de la empresa, ¿no? Mientras a los hombres se les permite fracasar de una forma estrepitosa, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, cuando Rom ya está como director de operaciones, el accidente, ¿no? En este lanzamiento espacial fallido, que en cualquier otro contexto, pues a la persona responsable de tal suceso no solo pues se le despediría, sino que yo incluso que va a dar al bote, ¿no? Kendall en poder orquestó no uno, sino 2 golpes de estado. Connor, que a lo mejor está un poquito fuera del círculo, pero también pues tiene como este puesto, ¿no? Cuando él decide ser candidato para la presidencia de Estados Unidos, y la verdad es que en evento social que estaba, en evento social que decía estupidez, ¿no? Y en eventos que estaban, pues, personas muy cercanas a Logan, enemigos incluso de Logan, pues ahí estaba Connor, diciendo estupideces, y esas cosas se le perdonaron, ¿no? En cambio a Schiff, cualquier pequeño error era juzgado al triple o al cuádruple. Entonces, en ese sentido, la independencia de Schiff es un poder, pero también es un arma de doble filo. Creo que también su independencia divide un poquito la personalidad de Logan. Desde mi percepción, de todos los hermanos, creo que el único de ellos, la única de ellas, que Logan está sinceramente orgulloso es de Schiff. Y tiene que ver un poquito por esta inteligencia, por cómo se desenvolvió por su cuenta, ¿no? Pero esta también a su vez representa como un miedo para Logan, ¿no? Cada vez que Schiff, una vez ya dentro del círculo, pues mostraba como ápices pequeños de independencia, a Logan le saltaba mucho, ¿no? Y solía reaccionar incluso de manera muy fúrica, ¿no? Gritándole a Schiff y tratando de aplastar como esa independencia a partir, uno, de la misoginia, de decirle que era una mujer en un mundo de hombres, y dos, también hablándole un poquito de su falta de experiencia desde el contexto corporativo. Entonces, pues para Logan también era como esta, pues sí, ¿no? Como esta pelea dentro de su mente, porque sí creo que Schiff la consideraba la persona más apta, pero también a su vez pues no quería ser sustituido, y por eso siempre mantenía cerca pero lejos a Schiff, que fue que es algo que marca mucho la personalidad de Siobhan dentro de la serie de Succession. El segundo punto que creo que desvincula a Schiff de todos los personajes es que es un personaje dramático. Y déjenme explicar un poquito, porque yo sé que esto suena medio tonto, porque me van a decir, pues todos los personajes de Succession son personajes dramáticos, ¿no? Incluso creo yo que esto se demuestra muy en la actuación física de Schiff. No sé si se han fijado, y si no lo han hecho, pónganle ahí como más atención a cómo son las muecas de Schiff cuando habla con sus hermanos, por ejemplo, o cuando habla con otras personas de la serie, como estas muecas diciendo, ¿qué dices? ¿No? Como volteando los ojos, como en un tono que a lo mejor nos podría parecer condescendiente, pero creo que no tiene que ver con eso. Y yo les decía, creo que Schiff es el único personaje dramático de la serie, porque muchas veces vemos a Succession como una serie dramática con toques de humor negro. Es lo que yo he escuchado mucho, ¿no? Es una serie dramática con muchos toques de humor negro. Difiero. Yo creo que Succession, en cuestión de género, es esencialmente una farsa. Y cuando digo una farsa, digo farsa en toda la tradición de la narración teatral. No sé, para explicarme un poquito, no sé si han visto esas películas que suceden en la época como, pues, no sé si llamarla medieval, más bien en estas épocas donde existían todavía las monarquías, y las monarquías reinaban, las cortes, la sangre azul y a todo eso. Y no sé si se acuerdan que hay muchas escenas cuando vemos como a la parte del pueblo. Había como representaciones, solía haber representaciones como especie de parodias puestas en escena callejeras que hacía el pueblo para burlarse un poquito de la vida de la realeza, ¿no? Y lo hacían de una forma pues muy exagerada, usando mucho la hipérbole, caricaturizando mucho a los personajes. Creo yo que esa
esencialmente es la idea de Succession, esta idea de caricaturizar a las personas extremadamente ricas y poderosas. Entonces, Shiv se mueve mucho entre bufones, ¿no? O sea, creo yo que veamos los personajes de Tom y Greg, la pareja cómica de la década. O sea, literalmente estos tipos son caricaturas y son estos personajes, como lo decía, bufonescos. Igual Rom, igual Kendall, si me apuran un poquito, y hasta Logan, dentro de todo este contexto de poder increíble, tiene ciertas cosas como muy, muy de caricatura. Y en ese sentido, creo que Shiv es el único personaje. Es más, voy a ir más allá. No solo es el único personaje dramático, creo que es el único personaje dentro de la serie que se mueve en el plano de la realidad. Lo que se me hace, pues, muy, muy cañón, ¿no? Tengo un podcast musical, parte de Zona Fantasma, si ustedes no lo han escuchado, que se llama Radio Fantasma. Búsquenlo, ahí estamos en Spotify, por cierto, donde hablaba, en uno de los episodios hablaba de 10 personajes femeninos en la historia del cine, y habla un poquito del personaje de Marge Gunderson, interpretado por Frances McDormand en la película de los hermanos Coen Fargo. Ahí decía un poquito que el personaje de Gunderson es como un oasis, porque los personajes, sobre todo los personajes masculinos en los universos de los hermanos Coen, suelen ser muy estúpidos. Entonces se ve claramente cómo incluso desubicados de alguna forma el personaje de Marge Gunderson, y esto me pasa también con el personaje de Shiv, y creo que también por eso actúa de esa forma físicamente, porque no puede creer lo que están diciendo los demás a su alrededor. Entonces creo que sí, eso se me hizo muy interesante, y fue una percepción que fui construyendo a lo largo de las 3 temporadas que ya terminaron y de lo que va de la 4ª, y que me pareció pues bastante interesante. El tercer punto es que creo que Shiv, de todos los hermanos, es el que usa como las malas enseñanzas, digamos, los poderes de villano de Logan. De todos los hermanos es la que los usa de forma más consciente. O sea, por ejemplo, con Rom y con Kendall, incluso con Connor, en pequeños destellos, vemos cómo la personalidad de su papá salta en ellos en momentos muy específicos, haciendo cosas muy particulares, pero salta de una forma casi inconsciente. Creo que ellos no se dan cuenta que muchas de las cosas que a veces critican de su propio padre, pues también lo tienen bien, bien arraigado en su personalidad, ¿no? Entonces, si bien todos tienen un poco de Logan, en los 3 hermanos hombres, creo que saltan esas cosas de forma totalmente inconsciente. Con Shiv creo que no. Shiv creo que tiene de alguna forma más controlado esta situación, y lo hace de una forma mucho más consciente, ¿no? Ejemplos. Por ejemplo, la venganza que Shiv planea en la temporada número 2 contra Kendall, después de que Kendall le pone la canción en su discurso de apertura como directora, le pone la canción de Rape Me de Nirvana, haciendo obviamente alusión a los escándalos sexuales que tenía la compañía en ese entonces. Ella planea como una venganza bastante cañona contra Kendall, escribiendo una carta pública sobre todas las miserias, ¿no? de la vida privada de Kendall, ¿no? Ella intenta como manipular a Rom para que le entre a esto, y también a Connor. No lo logra, ¿no? También ella pues tiene como esta parte que tiene mucho Logan, de tener a gente pues totalmente manipulable cerca de él. Ella tiene a Tom, ¿no? Que es como de alguna forma su marioneta, personal. Obviamente Shiv, creo que Tom no tiene todavía tan desarrollado esas habilidades de manipulación como la tiene Logan, ¿no? Por ejemplo, les decía, ella no fue capaz, por ejemplo, de convencer a Rom o convencer a Connor para escribir esta carta contra Kendall. Otra cosa que tiene Logan es que a él también le gusta como tener, pues como les decía, estos seres totalmente manipulables, estos animalitos que nada más va alimentando a su alrededor, porque sabe que tienen pues instintos muy primarios. Sin embargo, nunca los deja entrar como a su espacio vital, digamos, ¿no? Nunca tiene conexiones sentimentales con estas personas, cosa que Shiv sí lo hace, ¿no? Y Tom es el ejemplo más claro. Deja entrar a Tom
como a su intimidad. Y cuando tú metes a una persona, a un animalito que le gusta nada más alimentarse de las cosas, pues suele convertirse en un parásito. Y pues como ustedes saben, la esencia de los parásitos es eventualmente ocupar el cuerpo al que están visitando. Es un poquito lo que le pasó a Shiv con Tom en la final de la tercera temporada y en lo que va de la cuarta, ¿no? Entonces, sí, digamos que si bien Shiv no tiene tan desarrollado estas siniestras habilidades, creo que sí, de todos los hermanos, es la que los utiliza, como les decía, de forma más consciente. El cuarto y el último punto tiene que ver, y así lo titulé, es que a Shiv su odio la hace libre. Y antes de entrarle a este punto como tal, sí me gustaría hacer una pequeña pausa para avisarles que a partir de ahorita, pues sí me gustaría hablar del personaje, el desarrollo del personaje de Shiv, incluso ya a lo que hemos visto de la cuarta temporada. Yo estoy grabando estos episodios a la par de que está desarrollando la cuarta temporada. Se acaba de estrenar el capítulo número 3. Entonces, sí me gustaría decirles que si ustedes no han visto el capítulo número 3 en específico de la cuarta temporada, que se titula Connor's Wedding, sí les recomendaría, es más, no les recomiendo, les suplico que pausen este podcast, que vayan a ver lo que les falta de Succession para llegar a ese punto y que ya después regresen a este video, porque la verdad es que sí me voy a meter en terrenos de spoilers de proporciones bíblicas. Creo que de hecho el spoiler que voy a decir pues es uno de los spoilers más importantes de la historia de la cultura del entretenimiento. Entonces sí quise hacer como este anuncio bastante evidente. Avisados están. Y bueno, los que se quedaron conmigo seguramente pues ya vieron el capítulo número 3 de Succession. Y les decía, ¿no? El odio de Shiv la hace libre. Y es que a diferencia de todos los hermanos, Roy, el odio de Shiv no está concentrado en Logan. Y obviamente esto hace que tras su muerte, murió Logan Roy, como todos sabemos, pues va a ser la que creo yo menos le cueste superar, la que menos cargue con ese equipaje, mientras que Kendall va a tener pues sí, ¿no? Va a seguir cargando con este complejo edípico actualizado, mientras que Roman va a seguir con esta aprobación imposible. Incluso Connor, a partir del olvido, del abandono, van a seguir cargando con el fantasma de su padre incluso después de su muerte. Y se los dije en el capítulo, creo que sí lo mencioné en el capítulo dedicado a Logan Roy. Si Logan llega a morir siguiendo siendo este monstruo, sin ser un tipo vulnerable, va a dejar con una carga sentimental, emotiva y psicológica a sus hijos que bueno, pues los va a seguir destruyendo a un muerto. Con Shiv creo que no va a pasar esto. ¿Y por qué? Porque su odio, como les comentaba, no está concentrado en Logan, está concentrado en otra persona, y esta persona es su madre. Ya lo habíamos visto un poquito esto en los últimos capítulos, fantásticos por cierto, de la tercera temporada, donde los hermanos van a la boda de su madre en la Toscana, y hay una escena, un diálogo entre Shiv y su madre que es tremendo, es terrible, donde pues básicamente la mamá de Shiv le dice que ella nunca debió haber tenido hijos, ¿no? Y que hubiera preferido, creo que palabras más, palabras menos, le dice que hubiera preferido tener perros, ¿no? Y bueno, o sea, entiendo el contexto, pero a nivel de escena pues fue muy fuerte. Y ahí veíamos como un poquito de cómo ha afectado la relación de su madre a Shiv. Y esto se retoma en este tercer capítulo, en la muerte de Logan, cuando Kendall va a avisarle a Shiv, ¿no? que está mal, que su papá se está muriendo. Va con ella y lo primero que dice Shiv, sin saber nada, al verle a la cara de Kendall, dice: ¿mi mamá está bien? ¿Algo pasó con mi mamá? Después, en escenas posteriores, Shiv tiene un diálogo que hace como esto más explícito y les explica a sus hermanos que ella lo primero que sintió en su cabeza es decir, lo primero que pensó era, él sabía que era su padre,
el que estaba mal, pero luego intercambió las palabras por su madre porque realmente quería que la que estuviera en esa situación fuera su madre. Entonces te cae un montón de veintes del arco que ha llevado Shiv, porque llevamos 3 temporadas de Succession, 3 y un cuarto, viendo cómo Kendall quiere matar a su padre, ¿no? Y cómo se ha desarrollado una historia alrededor de esto, y lo que no sabíamos que es entre sombras, Shiv ha estado viviendo otro infierno durante estas mismas 3 temporadas tratando de matar a su madre. Obviamente esto pues no, como persona Shiv pues no la ayuda, porque también es algo pues muy muy fuerte. Pero si nos vamos a ¿no? al contexto de querer tomar el poder, creo que esta es una ventaja para Shiv, porque ella, como les decía, no va a cargar con este odio y no va a cargar con esta frustración, al menos al nivel que sí van a cargar sus 3 hermanos, ¿no? Entonces esto me parece que la pone en una posición de ventaja en ese sentido, y una vez más la hace totalmente diferente a todos los personajes de Succession, lo cual, repito, se me hace increíblemente interesante. Vamos a terminar esta radiografía de Siobhan Roy como hemos terminado los 2 capítulos anteriores, diciendo un poquito, dando mi opinión, vislumbrando hacia dónde creo yo que va el personaje de Shiv. Les repito, yo estoy grabando este podcast mientras está desarrollando la 4ª temporada y última temporada de Succession. A lo mejor ustedes llegan a él cuando ya saben qué pasó y ya me dirán si fui un tonto o a lo mejor le atiné algunas cositas. Como les decía, Succession, lo comentaba en capítulos anteriores, Succession es una serie de rituales, de estos pequeños, grandes momentos de destrucción o de creación social que un poquito nos van mostrando a manera de símbolos hacia dónde quieren los escritores y escritoras que vaya la serie. Regreso al capítulo número 3 de la muerte de Logan. 2 momentos que me parecen muy interesantes de Shiv y que un poquito, al menos creo, que nos van mostrando hacia dónde va su personaje. Creo yo que el personaje esencialmente pues está, pues sí, ¿no? Se está posicionando como uno de los favoritos para tomar el trono que deja Logan Roy, porque de alguna forma el capítulo 3 también es una liberación de las cadenas que traía Shiv dentro de todas las temporadas. Y es que creo yo que hasta esta 4ª temporada Shiv ya se va encaminando como una verdadera contendiente a la corona, digamos, porque pues antes la verdad es que la presencia de su padre, por este miedo que les comentaba que tiene hacia ella, nunca lo iba a permitir. Y hay 2 momentos muy, muy padres. El primero es cuando los hermanos, a manera de consenso, deciden que Shiv sea la persona que dé como esta declaración en cuanto a la muerte de su padre a los medios a nivel global. Por primera vez en la serie, Rom y Kendall siguen a Shiv, siguen sin ser condescendientes, siguen sin tratar de meterle el pie, siguen sin tratar de opacarla. Literalmente la ven como una líder, al menos en ese momento, una líder espiritual y una líder emocional, para que ella sea la encargada pues de dar tremendo notición, ¿no? Entonces eso me pareció un momento increíble, y también a nivel de actuación es maravilloso, porque Sarah Snook se para ante la cámara, no sé qué diablos hizo con su cara, pero literal parecía que tenía pues todo el día llorando la muerte de su padre, ¿no? De verdad, a nivel físico, lo que hizo Sarah Snook en ese capítulo es tremendo. El segundo momento es un momento que yo no había caído en cuenta y que me lo hizo saber Itzel Nogués, que es directora de la revista de entretenimiento Bogart Magazine y también colaboradora de Zona Fantasma, y ha estado en varios podcasts. Vimos el capítulo juntos por segunda vez y ella me hizo notar este momento también que tiene como de liberación metafórica Shiv, y es cuando inmediatamente después de dar esta declaración sobre Logan se encuentra a Tom en la salida ya a las pistas de aterrizaje, y por un momento pues lo abraza, ¿no? Como tratando de buscar un poquito de consuelo en la figura de Tom,
como esposo, como hombre, pero inmediatamente algo hace como ¡pum! En su mente y vemos como Shiv decide apartarse físicamente y emotivamente de él, como diciendo que ya no va a mostrar su vulnerabilidad ante Tom, ¿no? Y ante pues ningún otro hombre. Posteriormente, hay otro momento que también me explicó Itzel, que también me parece muy interesante. Shiv agarra, ya estando en el aeropuerto, y le dice a Tom, oye, vente conmigo, quiero que me expliques qué fue lo que pasó. Pero ya totalmente desconectada emocionalmente de Tom. Un poquito Tom siempre ha sido un objeto para Shiv, pero antes sí era un objeto que le daba cierta carga emotiva, y ahorita ya vemos como totalmente, como ya aprendiendo, digamos, las lecciones de su padre, ha sabido cómo quitarse esa carga emocional, y pues ya tiene a Tom como un objeto, porque al parecer como que lo va a recoger después de que Tom quedó sin el apadrinamiento de Logan. Pues parece que lo va a recoger, pero ahora sí yo lo va a recoger como un objeto. No sé hacia dónde va el personaje de Shiv, realmente no sé si va a tomar el trono. Lo que sí creo es que Sarah Snook con su Shiv va a romper, con ciertos paradigmas y con ciertos arquetipos de los personajes femeninos dentro de las series y las películas. Y un poquito para explicar eso, voy a referenciar un artículo que se me hizo muy interesante de la escritora Rajvi Desai, de la revista The Swaddle. Ella decía, ¿no?, de alguna forma, cómo los personajes femeninos que tienen como esta carga de manipulación, de maldad, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, pues es muy difícil que las audiencias los perdonen, a diferencia de los personajes masculinos que solemos tener muchos más antihéroes, ¿no?, y personas y hombres en estos personajes que son pues unas basuras, pero que a lo mejor pues son graciosos o son cool, y tenemos como esta facilidad para perdonar el término de sus arcos. Con las mujeres no pasa así, y esta Rugby Design daba un ejemplo muy padre, me pareció, específicamente con el personaje de Regina George de la película Mean Girls, interpretado por se me fue por Lindsay Lohan, que es un personaje que dentro de todo su arco pues vemos como un personaje malvado, pero que al final tiene como esta onda de redención. Entonces, lo que decía esta escritora es que a los únicos personajes con este toque de maldad femeninos que perdonamos y que aprendemos a querer son los que tienen como esta posibilidad de redimirse o de tener una redención. Un ejemplo, por ejemplo, en los personajes masculinos, esta película terrible que creo que se llama Red Rocket, del director Sean Baker, al cual yo le tenía bastante cariño porque amo su película Florida Project. Pero esta película de Red Rocket, él retrata un personaje, y dicho por él, que es un canalla, que es un cabrón, que es pues un timador, y lo más grave es que es un tipo que abusa de mujeres menores de edad, o sea, es un criminal tal cual. Y en la película como que es esta idea de, pues es una mierda, pero como es un tipo encantador, lo vamos a perdonar. Dicho por él en entrevistas, ¿no? Esta película es sobre un tipo que es una basura, pero que es imposible odiar. Entonces, pues eso está bastante pues, chafa, ¿no? Y creo yo, como les decía, no sé si Shiv va a terminar al final en la cima del poder de la familia Roy, pero sí creo que su arco va a cerrar rompiendo este arquetipo, y creo que va a sobrevivir abrazando todas las características de su personaje, incluida sus superpoderes siniestros. Muchas gracias por haber estado en este podcast, esta serie de videos donde estamos haciendo radiografías de los personajes principales de Succession, En el próximo capítulo estaremos hablando del personaje, creo yo, pues más sentimental, más emotivo de la familia Roy. Vamos a estar hablando de Romulus Roy,
Muchas gracias por haber escuchado y pues si les gustó este podcast, ya saben, suscríbanse al canal, compártanlo, comenten. La verdad es que estoy muy contento porque a partir de estos podcasts mucha gente se ha suscrito y mucha gente ha estado comentando ahí y se hace padre, ¿no? Porque luego me ponen cosas que yo digo, qué tonto, sí, tienes razón, ¿por qué no dije eso? Entonces, pues eso como que enriquece mucho la plática. Entonces, pues ya saben, si les gusta, sigan comentando, y muchas gracias a los que ya se han suscrito al canal. Esto fueron las radiografías de los personajes de Succession. Nos vemos en la próxima.